Bien, ya lo tenemos. Saludamos al doctor Juan Falconi. Saludemos al doctor Juan Falconi. Dele la bienvenida, Carlita. Doctor Juan Falconi Puy, muy buenos días. Es un placer tenerlo aquí en este espacio informativo junto a la doctora Mónica Luzárraga y al licenciado Jaime de la Cruz. Una vez más para conversar, lamentablemente nunca de temas agradables, siempre de mentiras, de falsedades, de persecuciones, de supuestos. Pero bueno, es parte del Ecuador, pero de un Ecuador que estoy segura que va a cambiar. Buenos días, Carlita, esa es la realidad que se vive lamentablemente. Buenos días, Jaime, buenos días a la doctora Mónica Luzárraga. Me ha dado gusto realmente oír la última parte de esa entrevista. Muy bien, ¿eh? Realmente me adhiero a lo que ha dicho la doctora Mónica. Gracias, doctor. Doctor, me gustaría empezar este diálogo con el reportaje que saca Ecuavisa, donde a usted lo mencionan en el caso Ligados. Veamos. Uno de los audios encontrados en el teléfono del ex consejero de Participación Augusto Verduga, procesado en el caso Ligados, data de octubre de 2023. Por esos días, Allen Berbera fue destituido. Se daba el concurso para elegir al contralor y Verduga se preparaba para una reunión por Zoom con el expresidente Rafael Correa, a quien llamaba Jerónimo. Esta es parte de su conversación con su hermano Abraham Verduga. Y ahora vamos a ver qué puteada nos pega Jerónimo, que cada vez que hacemos un Zoom, está colérico. Allenberg le dijo de todo, pues, ¿no? En la última reunión. ¿Quién es el responsable? Tú eres el responsable directo, Allenberg, le dijo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible todo lo que le esfuerzo, el concurso de Contralor? Y hay una falla en el sistema, ahora me dices que tienen las notas, ¿no? ¿Tienen o no los puntajes nuestros candidatos? Sí tienen. Pero es un error impresentable. Y le gritaba, ¿no? Tú pusiste la de TICS. ¿Quién puso la de TICS? Augusto, ¿tiene a alguien de TICS, Yadira? No, presidente, no pues. Entonces tú eres el directamente responsable, es imperdonable lo que has hecho por un error tan, ¿cómo es que dijo? Bueno, este error garrafal. Se nos van a llevar a las elecciones, las presidenciales, y también no vamos a tener contralor. Yo al presidente no lo veo muy optimista con el tema de Luisa, porque lo dijo así, ¿no? Vamos a perder las elecciones y vamos a perder la oportunidad de poner el contralor. Es increíble lo que has hecho, Allenberg. Más adelante queda en evidencia que el candidato del correísmo para ser contralor era Juan Falconi Puig. Él estaba en segundo lugar en el concurso, pero en la prueba escrita le fue mal y quedó sexto. Mauricio Torres fue nombrado contralor. No lograron cooptar el cargo, pese a que le habrían dado las preguntas, según la conversación de los hermanos Verduga. Concurso de contralor está en fase de recalificación, ¿no? Este man de Allenberg de veras que es un... Yo sé, nunca me lo dijo, pero yo sé por Julián que lo que han hecho es gravísimo, porque el jurídico, el día del examen, yo creo que estos convinieron en darle las preguntas a Falconi. Y vulneraron esa caja fuerte. Yo no sé qué chanchullo hicieron ahí, es gravísimo. Y ahí se fue al carajo todo. Creo que, y sé que después quemaron unos papeles, ni sé qué cosas. ¿Qué? O sea, yo creo que le sacaron el examen, volvieron a poner un examen con las respuestas correctas y como que si lo hubiera hecho él. Y el otro lo quemaron. ¿Hay testigos de eso? O sea, la gente del propio equipo de este man. Chuta, yo no sé si estas cosas que estoy diciendo ahorita por Signal, estoy dando papaya por Signal. Yo soy por Wire. Se supone que Signal es más encriptado, es más difícil. Pero bueno, ¿qué ve este año? Bueno, ahora mismo que tiene reunión con Correa, sin perder nunca la dignidad y sin dejarse avasallar. Escucharlo, si el tipo se exaspera, es Allenberg el que tiene la principal responsabilidad. Al final del diálogo, Abraham Verduga dice a su hermano que pese a todo, su imagen salió fortalecida y que aproveche la caída de Allen Berbera. Doctor, ¿qué le parece estos supuestos audios? Que yo los cuestiono mucho porque la inteligencia artificial también hace las voces casi iguales. Claro que sí, y yo tengo un breve resumen que hacerle, mi estimado Jaime, básicamente, Carlita, y para la audiencia, que es indispensable que lo haga. Pero antes de eso, yo les envié ayer un audio, una respuesta mía que está por escrito, que eso es lo serio, y ahí van 3 audios. Va un audio de una sesión de la Comisión Ciudadana, un audio de una sesión del Consejo de Participación a donde acude Chalco, ¿verdad? Y hay una versión del propio abogado Verduga al final. Son 3 audios que es indispensable que en su momento los vamos viendo de acuerdo a la explicación cómo avanzo, ¿verdad? Eso es importante. Le digo, ¿por qué? Porque esto hay que ir al principio. Y fue tal fraude y tal consigna
tal consigna, que es lo que está, y Nostroza, que es una descalificada, lo omite y lo dirige. Esta está financiada por Isaías hace tiempo. Isaías lleva años de años queriendo ver por dónde me perjudica, por dónde me involucran en algo. E inclusive en esos chats de Villavicencio, que ahora salen tantas cosas a la luz con ese tema, había uno que le decían, ve cómo lo involucras a Juan Falconi en algo, una cosa de ese tipo, ¿verdad? O sea que, y esos chats venían del FBI, no como esto, que dicen que es aparentemente, como lo está diciendo al final Verduga, inteligencia artificial, ¿no? Porque es todo un absurdo. A mí, en el concurso había que presentar las carpetas para intervenir en el concurso, que era la que se conocía la carpeta de méritos, donde estaban los títulos, los reconocimientos, los estudios realizados, etcétera. Y ahí salían 10 obras jurídicas mías. Pero esa carpeta de méritos tenía que ser revisada, calificada. En la Comisión Ciudadana, ya vamos a ver cómo Chalco dice que cada comisionado era responsable de sus carpetas. No, doctor, antes de que continúe, una pregunta clara para la ciudadanía. Claro, ¿cómo no, ¿Usted en el proceso del concurso tuvo algún tipo de contacto con el señor Allen Berbera? No, para nada. Para nada. Es importante dejar eso claro, ¿no? Mire, eso primero que quede claro. Y segundo, menos todavía con el abogado Verduga. Pues. El abogado Verduga, cuando empezó el concurso, no era miembro del Consejo de Participación. Eso es básico. Es excelente la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando están en la revisión primero me pusieron que eran 262 fojas mi carpeta, pero eran más de 300. O sea, desde el mero inicio de la presentación. De ahí en la presentación se introdujo un documento falsificado. Uno de los requisitos era no tener caución, que dicen que Torres tenía caución, y no tener indicios de responsabilidad penal, que lo resumen como IRP, indicio de responsabilidad penal. Pues en mi carpeta apareció falsificado un formulario en el que decía que tenía indicios de responsabilidad penal. Habían sacado un formulario de ese y le habían cambiado el nombre y le habían puesto mi nombre. O sea, vulneraron su carpeta, empezando por ahí. Totalmente. Y no solo eso. Cuando me entero de esto, porque me enteré, hubo una audiencia pública y consiguieron a un testaferro para que me impugne. Un pobre diablo, un testaferro tan ignorante con faltas de ortografía y se definía como soltero por divorcio. Nuevo estado civil que no existe, pero para que vea el nivel exacto, es una mezcla de risa y de imbecilidad, ¿verdad? Entonces, en esa carpeta, cuando me entero, pido un certificado y pido a la Contraloría tengo toda la documentación, por supuesto, que le remitan directamente a la Comisión de Ciudadana la nómina de si hay o no hay, o quienes tienen indicio de responsabilidad penal, IRP. Pues ponen y en un documento de 3 páginas, porque en la tercera agregan el certificado, se sacan la segunda página, la mutilan, donde dice expresamente el doctor Juan Falconi Puy no tiene indicio de responsabilidad penal. Todo eso lo debatí en público, está filmado, salió como muy, muy amplio. Al final inclusive consiguieron sacarlo de YouTube porque dice que había expresiones duras, no eran de mi parte ciertamente, pero yo fui categórico. Entonces, la Comisión Ciudadana no tuvo más remedio que darme la razón, pero lo reclamé duro y apelé yo de lo que me dieron la razón, que es lo que lo desconcertó, apelé ante el Consejo de Participación Ciudadana, porque cuando me daban la razón, no cumplían con lo dicho en el artículo 4, tipificado en el artículo 422 del COIP, que es el deber de denunciar un delito. ¿Sí me explico? Así de sencillo, el deber de denunciar un delito. Pero bueno, eso se superó, no tuvo más remedio. Apelé, el Consejo de Participación resolvió que eso tenía que notificarse a la Fiscalía. Ahí está de cuando en cuando presento yo un escrito para impulsarlo, pero la Ojeda, que era la comisionada que pedí que la cambien y nunca aflojó mi carpeta, no la ha ido ni siquiera a rendir su versión. Así de sencillo. Y yo he estado insistiendo en la investigación de la Fiscalía que rinda su versión.
Entonces, sigue el análisis de la carpeta, ahí estaban los méritos. 10 obras jurídicas tenía yo, y unas que estaban sobre la mesa en una sesión pública, la Ojeda quería desconocerlas, y que tanto otro de los comisionados le dice, pero si están ahí en la mesa, ¿cómo la va a desconocer? ¿Me explico? Entonces, ¿pero qué me robaron? Para poner en el mero resumen, me robaron la tercera parte del ejercicio profesional. Si yo me gradué el 76, me reconocieron solo 18 años de ejercicio profesional. Y todo eso está y consta en las carpetas, ¿verdad? En la experiencia profesional en el sector público. 2 veces ministro de Estado, no los consideraron. Superintendente de bancos, que ahí empieza la investigación de lo que tuvieron años tapados y el gran fraude, el gran escándalo de Filambanco, pues, ¿no? Que le pagaron solo en una operación de un crédito del Banco Central se llevaron 140 millones de dólares a un banco offshore de Panamá, ¿verdad? Entonces, de ahí viene toda esa persecución. Entonces, ellos me desconocen lo de superintendente de bancos y me desconocen la experiencia en el sector público de 2 veces embajador, ¿de acuerdo? Entonces, llegamos al día del examen escrito, y ustedes han visto, creo que lo tienen, lo habrán informado alguna vez, no sé si hablamos en concreto, llegamos al examen de escrito y no me permitían el ingreso al Colegio Benalcázar de Quito donde se llevaba a cabo el examen. Ahí lo agredieron. Me atacó una banda, eso fue noticia pues, y claro, en los mismos canales le han dado, me atacó una banda de cobardes presididos por un estrella, algo así como estrella, un ex chapa, un ex policía, que hasta ahora se escondía y hasta ahora no va a rendir su versión también en la denuncia que se presentó en la fiscalía, ¿verdad? Entonces, la consigna era, los policías al lado de adentro miraban toda la escena. Yo les decía, abra la puerta. No abrieron la puerta. Tenían la consigna de no abrir la puerta, menos salir a imponer orden. No digo a defenderme a mí, a imponer orden. Ya tenían el plan para agredirlo. El plan era, claro, planeado para agredirme, planeado, instruido la policía para que no abran la puerta y yo no pueda entrar, porque la consigna, y la gritaban, era que yo no entre a dar el examen. Y en esas circunstancias, entré por atrás, por una puerta de atrás. Hasta ahí, ¿verdad? Doctor, y tenían las cámaras de televisión para grabar su agresión también, ¿no? Ellos mismos la grababan porque todo se estaba jactaban. Preparado. Todo estaba preparado. Qué canallas. Todo estaba preparado, se jactaba de eso. Si cuando yo llegaba en el carro hacia el Colegio Benalcázar, un fulano de la esquina salió corriendo a avisarle a los demás. Todo eso, y está grabado y está filmado, y eso está entregado a la fiscalía, ¿verdad? Entonces, luego del examen, se pronuncia el examen, y el mismo día Chalco, sin previa convocatoria, hizo reunir, yo decía convocó, pero hizo reunir a la Comisión Ciudadana para revisar los exámenes. O sea, esa misma tarde, día inhábil, era un sábado, ¿verdad? Hizo reunir, el secretario protestaba, pero curiosamente, antes de eso, en un momento, cortaron la luz. ¿Qué tal? Cortaron la luz. ¿Qué se hizo cuando cortaron la luz? Sería conveniente saber, ¿verdad? Porque se informó. El secretario de la comisión, a quien yo no conozco personalmente, un doctor Toral, hizo notar todas las ilegalidades, todas las arbitrariedades, toda la sesión no convocada. Tal fue el descaro, nadie dice nada, que Chalco certifica el acta de la sesión que él ilegalmente hizo reunir sin convocatoria previa, la convocó así verbalmente para reunirse en ese momento. ¿Qué era esa desesperación? Y ya voy a mostrar algo de Chalco en ese video que es básico, ¿verdad? Entonces, ahí se hicieron piruetas y medias y regaron unas disque notas preliminares que habían sabido. Todos mis pedidos para la recalificación de los méritos, 10 obras jurídicas, Jaime, sin ninguna pretensión. No había otro postulante que tenga 10 obras jurídicas como tengo yo, ¿de acuerdo? Esos son 10 libros jurídicos. Entonces, todo fue planeado, pero planeado hasta los últimos detalles, y después de que se hacen públicos, digo, se cortó la luz, etcétera.
no pasó nada hasta que más adelante oficialmente todos teníamos derecho, y yo lo ejercí varias veces, a pedir recalificación, tanto de los méritos cuanto del examen. En ambos casos pedir recalificación. De acuerdo con la Constitución, todas las resoluciones tienen que ser motivadas. En el caso mío no había motivación alguna, en nada, porque decían simplemente no procede, no procede. ¿Sí me explico? Y entonces así se produjo todo hasta que llegamos, que esto es muy importante y este dato que se los quiero dar, aunque es absolutamente público. Doctor, pero tenemos uno de los videos que me pasó. ya, ya, pongámoslo sí, porque déjeme decir, llegamos a la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. Esto es importantísimo, Jaime. Yo fui convocado a la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional y fueron básicamente un montón de postulantes. Y ahí estuvo una chica, no estoy seguro, yo ya dije en otra entrevista que creía que era Calvache, que le habían obligado y declaraba casi sollozando que le habían obligado en la sesión con Chalco a hacer recalificaciones, a subirle los puntos a uno y bajarle los puntos a otro. Si esto era público, descarado y abierto, pero en la Comisión de Transparencia de la Asamblea todo esto salió a luz. Porque también estuvo Chalco, porque también estuvo el abogado Vera, y también estuvieron las autoridades y las ex autoridades, y estuvieron muchos postulantes. Entre esos una postulante que era muy destacada, la abogada Vivanco, doctora Vivanco, muy destacada, estaba entre los niveles más altos también. Todo el mundo estuvo en esa Comisión de Transparencia. Alejandra Vivanco, creo que se llama. Alejandra Vivanco resume todos los hechos, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurrió? Que hasta ahora, porque había gente sumamente interesada en que se archive el informe, y había plata de por medio para que se archive el informe. El informe que está listo y lo tienen algunas personas. El informe no se ha conocido oficialmente por la Comisión de Transparencia de la Asamblea, y ahora tiene una nueva integración y ahora tiene esa papa caliente ahí. No lo han conocido porque, por último, tienen que conocerlo y lo aprueban o no lo aprueban. Pero lo aprueben o no lo aprueben, tiene que ir al Pleno de la Asamblea. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, está hasta ahora, había pues gente interesadísima en que eso se archive, y está hasta ahora eso en el seno de la Comisión de Transparencia, que se resume oficialmente todo lo que yo he dicho, donde se puede comparar, constatar las distintas versiones de los postulantes y de las autoridades. Ahí está todo documentadamente. Entonces, es indispensable que se conozca. Un proceso ahora, lleno de vicios, doctor, definitivamente. Desde que nació Carlita, pero además de esos vicios, la mayoría eran para perjudicarme a mí, para hacerme daño a mí, y mire cómo están queriendo terminar, para hacerme daño a mí y para aumentar los puntos a otros, como está grabado en las sesiones de esa comisión. Así de sencillo, pero hay de los 3 videos y yo los explico ahora mismo. Póngalos si puede en 1, 2 y 3 para comentarlos, ¿ya? El primero yo explico. Ya. Voy. Póngalos en cualquier orden y yo los explico. 6:25 se procede a encender el equipo, es decir, que desde el 2 de octubre estuvo apagado hasta el 30 de octubre, ¿ya? 2 de octubre apagado hasta el 30. ¿No? Hoy 30 de octubre. Eso dice el perito informático. El siguiente encendido. Eso es lo que yo encuentro pública en la revisión que realizo hasta el momento. ¿De hecho? Ojalá si puede hacer la imagen, Jaime. No correcto. Puede salir la imagen. Hay otro video de Chalco. A ver, pasamos el otro, el siguiente. Sí, el otro, que ese es fundamental. Ya. Pero ahí queda claro, el perito da fe en una sesión abierta. Ahí está la fecha. Claro, ahí está la fecha, pero ahí viene después. En esa misma sesión, cuando habla el perito, esto es bien importante. Chalco lleva él una caja fuerte. Eso está en el video ahí. Qué pena que no lo podamos ver así completo. Lleva una caja fuerte. Dentro de la caja fuerte, las llaves. ¿Ese está en el siguiente video, doctor?
A ver, no, creo que es el mismo que yo le estoy diciendo del informático, pero veamos el siguiente. La motivación, es decir, cuando ustedes se reunieron en esas reuniones de trabajo, a decir, ¿sabe qué? A este candidato bueno, después le hago el comentario. Como dijo el doctor Chalco, se hizo el análisis, ¿verdad? Y algunos no presentaron específicamente en qué foja, ¿no? Estaban pidiendo la recalificación. Entonces decidimos en conjunto, a este le subimos 3 puntos en los méritos, al de acá le subimos 1.25. Ese proceso de deliberación, ¿dónde acudo para yo revisar ese proceso de deliberación? Hay grabaciones de las reuniones de trabajo y como le dije, hay informes del comisionado o comisionada que realizó de manera objetiva un informe si procede o no una recalificación. Todos esos documentos yo con todo gusto lo puedo hacer llegar. ¿Hay grabaciones? Usted dijo, ¿hay grabaciones de las reuniones de trabajo? Sí, exactamente. ¿Dónde están esas grabaciones? Esas grabaciones están en mi computadora. La pregunta entonces es, ¿por qué no se hicieron públicas? Porque eso, desde el inicio ha habido reuniones, como explicamos acá, que no se han hecho públicas porque siempre hay un lado de, se puede decir, de privacidad, que no deben ser de conocimiento público. ¿Por qué razón? Usted me está hablando de privacidad en el momento que ustedes están decidiendo subirle la nota a postulantes de una cuestión tan delicada, para utilizar sus términos, como es el concurso de Contralor General del Estado. ¿Cuál es el argumento de la privacidad acá? Por el análisis técnico y legal que hacemos, porque lastimosamente toda información que se da acá lastimosamente ha sido mal informada, ha sido se puede decir, han cortado los videos con el fin de perjudicar el trabajo de la comisión. Entonces yo le puedo entregar esos videos, esos reportes con firmas de responsabilidad, ¿sí? Porque anteriormente, voy a dejar claro, desde el inicio la veeduría que lideraba el señor Egas nos han estado tomando fotos, grabando y algún rato se entregó una información y ellos lo que primero van a los medios y distorsionan. Bien, ahí tenemos pues ese requerimiento, ¿no? En primera instancia que hace. Claro, sí, esto es clarísimo. Primero, miren cómo Chalco reconoce que hacían las sesiones en secreto. Él dice privadas, pero eran sesiones en secreto. Ahí subían y bajaban los puntos a su antojo, según el supuesto comisionado que confirma de responsabilidad tiene. Pero no es que tiene los documentos y que los puede entregar y nunca entregó nada a nadie. En la Comisión de Transparencia no se tuvo que presentar, no pudo explicar nada porque está de manera elemental, inaudito, está reconociendo cómo hacían la trampa y manipulaban en sesiones disque privadas o reservadas, porque el público, porque el señor Egas que menciona, era el que presidía la veeduría ciudadana. Veeduría ciudadana para controlar lo que hacía la Comisión Ciudadana. Cuando se cambió todo el sistema de los concursos al sistema de concursos, en vez de las ternas que iban al órgano legislativo, mire cómo termina todo esto, en una trampa de arriba abajo. Era 1000 veces más clara de 3 que escoja uno el órgano legislativo en su momento el Congreso. Pero por justicia, por mayor amplitud, por democracia, se cambió a concurso. Y mire cómo terminan los concursos. Si había ahí un miembro de la comisión que aparece ahí, no puedo porque obviamente no tengo la evidencia, que hablaba de que le pedía a quien le ofrecía $500,000 para cada miembro de la Comisión Ciudadana, era el que iba a ganar. Hágame el favor, porque decía, se ganan tanta plata en la Contraloría que eso lo recuperan en un mes. Y que $500,000. Así abiertamente era secreto a voces y le decían lo recuperan enseguida, ¿verdad? Y había, me dice, concursantes, uno en particular, que se endeudó con medio mundo para pagar las coimas y que hasta ahora está devolviendo coimas y pagando favores.
¿Me explico, Carlita? Eso es como se manejó. Pero en el caso mío, una dedicatoria desde el mero principio con falsificación de un documento, con mutilación de un instrumento público, con trampas en la calificación de los méritos, desconociendo el año, desde el año que me gradué, yo ejerzo, antes de graduarme, yo ya trabajaba en legal con mi padre y con mi tío que era notario, Gustavo Falconi. Entonces, todo eso me desconocen esa experiencia, me desconocen la experiencia en el sector público y aún así mi carpeta de méritos valía 47 sobre 50. Pero en la realidad mi carpeta de méritos valía 53 o 55 sobre 50, Carlita. ¿Sí? Fue dedicado. Y esto no lo recoge, por supuesto, esta descalificada de la Nostrosa, remunerada por Isaías para difamar, porque desde que yo fiscalicé e hice que el Estado trate de recuperar una parte de lo que le había costado los fraudes de Filambanco y la crisis de Filambanco, me están persiguiendo y por donde vayan me están metiendo cosas. Si ya le digo, uno de esos, que esos sí estaban en la Interpol, en uno de esos chats de Villavicencio, y mire lo que ahora dice la mujer, en uno de esos chats, una de las viudas, en uno de esos chats de Villavicencio que le decía a otra persona, pero vean por dónde involucrar a Juan Falconi en algo. ¿Qué tal? Así está, esa era la instrucción a Villavicencio, que nunca dijo una palabra contra los banqueros ni contra particularmente del caso Filambanco, ¿verdad? Entonces, esto se remata, Carlita, que eso es básico, porque veo el tiempo, se remata con el último video, que es lo que dice ahora. Hemos visto ahí clarísimamente la posición del abogado Verduga era por la verdad, porque se conozca, porque sea público, cómo es esto que era privado, cómo se manejaban las recalificaciones. Y en la Comisión de Transparencia, repito, había una chica, una señorita, que había sido miembro de la Comisión Ciudadana y que la obligaban, decía con sollozos en su comparecencia en la Comisión de Transparencia de la Asamblea, que la habían obligado a subirle los puntos, bajarle los puntos a otros, pero de manera individual. ¿Para qué diablos servían los exámenes si hacían lo que les daba la gana? Oigamos el último video del abogado Verduga, por favor. Vamos a ir a ver y a oír, por supuesto, el último video que tenemos. Compatriotas, lo que la Fiscalía General del Estado está haciendo es demasiado burdo. Francamente, ni siquiera meritaría una explicación de mi parte. Pero esta vez voy a hacer una excepción, porque han rebasado todos los límites. Atención con esto. A solo 3 días de la segunda vuelta en Ecuador, 3 días, la Fiscalía General del Estado, en complicidad con el gobierno de Noboa, ahora dice que ha encontrado audios en mis dispositivos. Se refieren concretamente a un disco duro que dicen que me han retenido en mis oficinas. Lo venía yo denunciando desde el primer día del ilegal allanamiento de las oficinas del Consejo de Participación. Nunca he tenido ningún disco duro. Lo repito, nunca he tenido ningún disco duro. Ahora dicen que en este elemento han encontrado más de 100 audios míos, donde yo sería el protagonista de conversaciones peligrosas. Están realmente desesperados, ¿no? Este proyecto se sabe cansado. Sabe el gobierno de Noboa que va a perder las elecciones. Y la Fiscalía, acólita de Noboa, está militando la causa Ligados. Es el manual de siempre, ya los conocemos. Ayúdenme leyendo este tuit. Les mando un abrazo. Es tan sencillo, Carlita, y se lo puede resumir. Estamos, ¿qué? A 2 días de las elecciones, ¿verdad? Estamos viernes de feriado, domingo las elecciones. No quiero ser ni irónico ni grotesco, pero sí me viene un parangón a la mente. Como ahora no han conseguido a quien matara para echarle la culpa al correísmo, ¿verdad? Como hicieron con Villavicencio, y mire ahora lo que dice la viuda, ¿verdad? Respecto de eso. Como hicieron con ella, están buscando personas de prestigio del lado de Correa para atacarlas y por esa vía atacar a Luisa. Están perdidos, no van para ningún lado porque eso no va a cambiar nada. Es parte, doctor, de la campaña sucia y de la persecución para desprestigiar, sin duda alguna, la candidatura de la señora González en estos últimos 2 días. Pero qué importante es que la ciudadanía conozca realmente y que recuerde más bien cómo se dio este concurso de Contralor, cómo con vicios se lo manejó, cómo usted fue perjudicado desde primera instancia, porque así usted públicamente incluso lo denunció y lo manifestó.
Entonces, para que quede claro que no ha habido ninguna intromisión por parte de la Revolución Ciudadana, por así decirlo, para tratar de beneficiarlo, cuando desde la primera instancia lo que hicieron fue perjudicarlo. Claro, pero la consigna era esa, a cualquier precio sacarme del concurso, hasta el extremo cobarde de una banda atacarme para impedirme físicamente la entrada, Carlita. Todo eso está grabado. ¿Pretendían de pronto impedir que usted rindiera ese examen? Era lo que pretendían. Pero si lo dijeron, no va afectarlo a entrar también finalmente, lo terminaron afectando. Ahí lo descalificaban, pues no se presentó al examen. Exacto, imagínense, claro. Yo todito golpeado, aporrado, hay una imagen donde se me caen los lentes con un huevo, porque me disparaban con unos huevos helados, congelados, para que hagan los efectos de una piedra. Porque si un huevo usted pues lo tropieza, se le parte. Pero todo si está congelado, claro, fue todo planeado. Una emboscada, doctor. Una emboscada cobarde y canallas que no fue gratis. Todo eso lo pagó el mafioso Isaías y lo ejecutó el gobierno de un par de funcionarios del Ministerio de Gobierno de esa época. Doctor, así finalmente... Finalmente, y mire el epílogo hablar de un disco duro que dice el propio autor que no existe, pues de dónde ya no saben de qué sacar ni de dónde sacar. Doctor, finalmente para terminar este tema, ¿cómo no? ¿Qué delitos se pueden escuchar en esos audios que tanta alaraca han hecho los grandes medios tradicionales? Ninguno, ahí yo no veo delito alguno, no hay que puedan tipificar. Ahí la consigna es hacer el escándalo, ¿verdad? Y hacer daño porque siempre porque de la infamia queda la duda, ¿no? Y entonces siempre hacer ahí el escándalo y dañar y afectar a la candidatura de la Revolución Ciudadana. Porque dice, obviamente yo sin pretensión alguna, pero ahí está mi currículum, ahí están mis reconocimientos, ahí está mi vida pública y académica. Soy un profesional de prestigio, Jaime, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quieren golpear. Ya le digo, pues no encontraron a quién matar para echarle la culpa, pues vamos a desprestigiar y atacar a un profesional que está en la línea de la Revolución Ciudadana. Doctor, ya pasemos a la recta final con un tema que justamente ayer lo conversábamos, el tema de los gestores de paz, que en estos días han utilizado este tema para atacar a una candidatura. Hemos visto cómo los grandes medios se han preocupado tanto del tema gestores de paz, que tergiversan todo. Quiero poner un reportaje para entrar en contexto un poco a esto que justamente lo vamos a analizar en los próximos minutos. ¿Cómo no, Jaime? ¿Cómo no? Con todo gusto. La propuesta de la candidata Luisa González para reactivar los comités de seguridad en los barrios con 20.000 gestores de paz pagados con recursos públicos genera debate y controversia. El sociólogo e historiador Gonzalo Ortiz la califica de peligrosa para la democracia. En Contacto Directo dijo que ese modelo fue implementado por las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua como centros de espionaje para controlar a la población. Que no es más que un comité de soplones, un comité de vigilancia política. Es a través de ellos el que el sistema de información del Estado conoce quiénes pueden ser disidentes, quiénes no están de acuerdo con el gobierno y siembran el terror. En el caso de Venezuela, según Ortiz, los denominados círculos bolivarianos son fuerzas de choque directamente coordinados con el gobierno para enfrentar a la oposición en las calles, encubiertos y armados, hordas en motocicletas, para amedrentar a los manifestantes y en algunos casos eliminarlos. En el caso de Venezuela, declaraban que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad en las muertes porque pueden hacerlo, porque están autorizados a matar. Tras los cuestionamientos de la propuesta del correísmo para reactivar los comités de la revolución en los barrios, creados en 2009 para defender al gobierno, los dirigentes y militantes guardan un silencio prudente. Diego Borja, candidato a la vicepresidencia, le tocó en un foro referirse al tema, y aunque la propuesta de González es clara, él trató de explicarla. Son personas que a la salida de los colegios, en los barrios, ayuden a cuidar la seguridad de los niños que están saliendo de las escuelas. Como muchos de esos padres no tienen fuente de ingreso, decía incluso la posibilidad de que tengan una compensación por ese tiempo que pueden dar. Por ahora, Borja es el único dirigente que se ha pronunciado sobre esta propuesta que se viralizó en redes.
Para la contratación de 20.000 gestores de paz en los barrios, Luisa González dijo que destinará $72 millones si gana las elecciones de este domingo. Ahí está cómo han tratado de distorsionar, ¿no? Sin duda alguna esto de los gestores de paz. ¿Cuál es su criterio, doctor? Perfecto, pero con todo gusto, Carlita. Y miren, para empezar por aclarar que lo que dice Gonzalo Ortiz, que en lo personal sí tenemos buena amistad, lo que dice Gonzalo, fuimos colaboradores ambos del gobierno de Rodrigo Borja. Lo que dice Gonzalo Ortiz es tan sencillo como que lo podría hacer la inteligencia, el servicio de inteligencia. Y acuérdense que el servicio de inteligencia, que está dirigido por las autoridades policiales y militares, siempre está a órdenes del gobierno de turno. Entonces no se necesitaría andar y armar todo esto, porque ya para soplones y ese tipo de cosas ya hay un servicio de inteligencia y que interviene muchísimo en la parte política, no solo combatir la corrupción, ¿no, verdad? Sacar imágenes de hace 30 años, 40 años, como ha hecho un medio, con políticos de esa época, o los que puedan. Los presidentes tienen relaciones múltiples con múltiples políticos y con políticos generalmente de no las mismas ideas ni la misma línea, o sí coincidentes en la misma línea. Ese es el mundo y esa es la democracia a nivel mundial. Pero en el caso concreto, esto de los jueces de paz que tanto barullo se está armando, hay un parangón, es más un parangón, porque es la colaboración de la ciudadanía. ¿Quién más interesado, para dar un ejemplo, que los vecinos de Urdesa puedan organizarse para la seguridad de Urdesa? ¿Sí me explico? Y todo esto viene derivado de un principio que consta en la Constitución ecuatoriana. Lo digo abierta y públicamente, artículo 189 de la Constitución. Los jueces y jueces de paz resolverán en equidad, tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones que sean sometidas a su jurisdicción de conformidad con la ley, y en ningún caso podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena. Entonces, los jueces de paz, y están desarrollados los jueces de paz en el artículo 247 y en adelante del Código Orgánico de la Función Judicial. O sea, si hay jueces de paz, ¿cómo no va a haber? Que no veo que estén actuando, no es sabido, es posible, que van a resolver problemas comunitarios, que van a resolver problemas entre los vecinos, Sí, que son... Sí, significa, doctor, que son... que se organizan como comunidad y como sociedad, incluso más bien para precautelar. Exacto, exacto, y que lo podrían hacer aunque no hubiera una promoción especial, porque la Constitución de la República garantiza la libertad de asociación, y en la libertad de asociación no hay límite, solo cuando se dictan los estados de excepción. Si me explico, lo primero que prohíben es la libertad de asociación, porque asociarse para defenderse a sí mismos. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional es insuficiente, porque las Fuerzas Armadas son también insuficientes para esto, además de que las Fuerzas Armadas están formadas para librar batallas, ¿verdad? No para hacer seguridad ciudadana. Y no quiero recordar ese triste episodio de los niños de las Malvinas y lo de Taura, ¿verdad? Entonces, que ahí está todavía una resolución pendiente. Pero es así de claro y así de sencillo. Entonces deberíamos condenar a las personas que se reúnen para poner las rejas en los alrededores de sus ciudadelas. Deberíamos condenarlas entonces también, porque se están organizando de forma voluntaria. Exactamente, y para suplir una deficiencia que debe ofrecer el Estado. Yo lo he dicho varias veces, el primer rol de la policía y de la fuerza pública es disuasivo. Si usted ve para ir desde el ejemplo más sencillo al más complicado, si se ve un policía en la esquina no se pasa la luz en rojo, pero si no hay nadie en kilómetros de kilómetros, ¿verdad? En kilómetros de kilómetros no encuentra un solo policía, impera la anarquía. Imperan el abuso y la delincuencia, ¿verdad? Y así es. Y yo no sé de dónde sacaron esto, porque vale el momento para hacer esta observación. Toda la vida vemos lo raros que son, pero los vemos
las patrullas con las luces prendidas. Entonces, el efecto disuasivo ahí funciona más como advertencia, pues. Si van a un llamado, van a una emergencia, lleven la luz y la sirena. Pero si están haciendo un patrullaje rutinario, jamás van en ningún lado del mundo los patrullas con la luz prendida. Porque ahí funciona no como disuasivo, sino como advertencia. Aquí llegamos, prepárense. O váyanse o fúguense. ¿Sí Doctor, me explico? Si esto funciona hasta en las ciudadelas privadas ahora, ¿no? Hay un directorio, hay un presidente, y cualquier cosa que pase en esa ciudadela o en esa etapa, el presidente tiene el conocimiento y tiene la obligación de denunciar ante la policía. Claro, pero ¿y el gobierno mismo no ha traído a este fulano Prince, un particular que ha entrado con visa a un mercenario de turismo, a un mercenario, pero mercenario reconocido en su país de origen? Y eso sí aplauden los medios, ¿no? Eso sí se aplaude. Entonces, sí, por eso es que ahí cabe la frase que yo siempre uso, Jaime, ya solo falta que llueva para arriba, ¿no? Terrible, terrible. Así es. Doctor, queremos Jaime, agradecerle por el tiempo que nos ha brindado en esta mañana para hablar de estos temas que no podemos dejar de debatirlos en este espacio. Así es, y yo soy quien agradece, Jaime, a Carlita, por supuesto, con su permanente sonrisa y buen criterio, su colaboración en estos programas, y a quien va destinado a la audiencia por la paciencia y ciertamente el derecho que tienen a estar debidamente informados contrastando la información que reciben, porque son los consumidores de la noticia y de la información. Gracias. Gracias a ustedes. El doctor Juan Falconi Puig. ¿Cómo enseguida tratan de manchar la imagen? Jurista. La imagen de una persona de trayectoria, ¿no? Como no podemos, es innegable saber y conocer la trayectoria del doctor Juan Falconi Puig y cómo de forma perversa tratan de perseguir y manchar la imagen del doctor Juan Falconi, que definitivamente fue perjudicado durante todo el proceso. Carla, y lo que sacan los medios, ¿no? Siempre grafican esas imágenes que se dieron en Quito cuando lo agredieron al doctor, ¿no? Eso es como un trofeo para algunos de los grandes medios. Publicar esas imágenes, ¿no? Esa agresión que recibió el doctor Falconi, descalificarlo de esa manera. Haciendo creer a la ciudadanía que hay un rechazo hacia él, cuando la gente realmente conoce cuál ha sido su lucha, cómo ha luchado y cómo se ha impuesto de frente ante lo vergonzoso que fue el caso Isaías en la justicia ecuatoriana, y cómo ha defendido pues los derechos, incluso hasta de los ciudadanos, en los diferentes roles que él ha tenido. Entonces, qué pena que caigan tan bajo, ¿no? Y solo porque no estás de lado que ellos quieren que estés. Sí. Solamente por eso. Solo por eso. Si en el caso, por decirte, el pronunciamiento que hizo la CONAIE y Pachacutic cuando decidieron apoyar el proyecto de la unidad, ¿qué hicieron? Descalificar a Leonidas Issa, descalificar a todos los que son parte de la CONAIE y de Pachacutic y están en esa línea. Pero si ellos estaban al contrario, no estaban con Noboa, ahí hablaban del demócrata, el republicano Issa y... Ahí ya no era terrorista, ahí ya, claro, por supuesto, ¿no? Ahí ya no era desestabilizador ni terrorista. No pasa nada, nadie te va a atacar. Pero cuando estás del lado que debes estar, del lado correcto, ahí sí van con todo. Van como perros muertos de hambre. Así actúan. El efecto de los medios de comunicación en este país es igual a odio. El efecto de los medios de comunicación es igual a división, a separación, a desigualdad y a sangre.